Hola, buenos días. No sé si me oís bien y me veis. Perfecto. Pues si os parece, os voy a compartir pantalla y os presento un poco de qué se trata el Google Cloud Education Summit y luego le doy paso a David para que empiece la conferencia. Perfecto. Pues bueno, primero os voy a explicar un poco de qué trata el Google Cloud Education Summit. Primero de todo, muchas gracias a todos por participar. El Google Cloud Education Summit es un evento internacional que por ahora sea en modalidad online y durante un día lo que queremos es hacer diferentes sesiones en directo en diferentes idiomas, este año francés, inglés y español, con numerosos ponentes y casi más de 1000 inscritos. El objetivo para esta jornada pues, es reunir a profesores, formadores, innovadores de EdTech de todo el mundo para poder debatir e intercambiar opiniones sobre los retos actuales y futuros de la educación. Mi nombre es Cristina y soy Account Manager en WooClap y antes de empezar me gustaría decir unas palabras sobre WooClap para aquellos que aún no conozcan la herramienta. WooClap es una empresa de EdTech que ha desarrollado diferentes herramientas digitales con el objetivo de transformar a los estudiantes en actores de su aprendizaje. WooClap es una plataforma digital que, gracias a sus 15 tipos de preguntas, permite a los profesores interactuar y también medir la comprensión de los alumnos. Creo que una de mis compañeras os compartirá un enlace para que podáis echarle un vistazo. Además, os invito a que participéis si tenéis preguntas o comentarios en el chat del foro y también podéis compartir en las redes sociales con el hashtag WooClap Education Summit. Y ahora, si os parece, pasamos directamente a la conferencia. Hoy tengo el placer de presentar a David Vidal, que nos hablará sobre retos e implicaciones en la formación docente. Y primero unas palabras sobre quién es David. Es licenciado en Filosofía y Lingüística y es especialista en Ciencias Cognitivas y Aprendizaje en la era digital. Ha trabajado, entre otros, en el Instituto Cervantes, en la Erasmus University en Holanda, así como en el Centro de Jóvenes con Talento de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. También ha contribuido como asesor en el consorcio de la Red de Escuelas Norteamericanas, donde ha trabajado en el marco del proyecto Driving K-12 Innovation, así como el proyecto de innovación educativa de 100. También dirige Agonia Educación junto a Jaime Gómez, un proyecto donde lideran proyectos de tecnología y pensamiento computacional aplicados a la educación, así como nuevas tecnologías. Así que, si os parece, empezamos la charla de retos e implicaciones en la formación docente y doy paso a David. Hola, ¿qué tal? No sé si me oís bien. Sí, pues perfecto. Muchísimas gracias a BookClub por la invitación. La verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros compartiendo un ratito y poder contaros la experiencia que desde AONI hemos ido acumulando en los últimos años en relación precisamente a la transformación digital, a la incorporación de nuevas habilidades y competencias, no solo para el alumnado, sino también para el profesorado y, como no, para los equipos directivos que al final tienen que lidiar con la gestión de los centros y trabajar planificando y organizando todo el trabajo que conlleva la transformación digital de los centros. Entonces, yo he aprovechado la propia herramienta de BookClub para poner ahí mi presentación y también buscar con vosotros un poco de complicidad y que podamos intercambiar impresiones conforme vaya avanzando la conferencia. Me gustaría que más que pues eso, una conferencia sea un poco una conversación y podamos ir intercambiando impresiones y para facilitar eso, dado que somos bastantes asistentes,
las herramientas de Book Club me van a ayudar a sistematizar un poco el feedback que vais a ir dando. Así que voy a compartir ahora mismo mi pantalla para que podáis verla. Perfecto, os agradecería que me confirmaseis que estáis viendo ahora la pantalla, aunque seguro que lo que estáis viendo ahora va a ser la pantalla duplicada de la videoconferencia. Muy bien. Entonces, ahora voy a cambiar y necesitaría que me confirmaseis de nuevo que veis bien la diapositiva. Yo ahora no voy a poder ver el chat, pero cada cierto tiempo voy a ir volviendo para poder seguir vuestro hilo. Vale, muy bien, perfecto. Pues como ya avanzaba Cristina, el tema de la conferencia estuvimos hablando acerca de qué asuntos podían ser más interesantes para la audiencia y de la experiencia de AONIA, pues nos parecía interesante hablar un poco de los retos de la educación del futuro, teniendo en cuenta el desarrollo profesional que tenemos que promover o que fomentar entre los docentes de todas las etapas, no solo universitarios, sino también en educación primaria y secundaria. Entonces, ya Cristina ha avanzado un poco acerca de mi perfil y creo que es interesante lo que voy a compartir con vosotros, precisamente porque no es ya mi conocimiento o el conocimiento solo de AONIA, sino también el que hemos ido acumulando de la incorporación, de la comunicación, del trabajo que realizamos con otras grandes organizaciones como son el Consorcio de Escuelas Norteamericanos o Handle. Son organizaciones, de hecho, que si no las conocéis os invito a visitar porque tienen como misión aglutinar experiencias de innovación educativa que sean escalables, que sean replicables y que podamos incorporar en nuestra práctica en nuestros centros educativos, en nuestras organizaciones educativas. Mi misión, trabajando con estos organismos, nosotras, que es la de identificar y trabajar con el resto de expertos de los grupos de trabajo en sistematizar la información, en analizarla y ver cuáles son esas propuestas más innovadoras, pero al final toda esa información la vais a ir encontrando pues o contactando conmigo, por supuesto, pero también yendo directamente a las páginas de estas organizaciones o incluso en las páginas de AONIA también. De hecho, por hablaros un poco de AONIA, nosotros somos una consultora educativa que trabajamos con organizaciones educativas de todos los niveles, con fundaciones, con empresas que están trabajando en creación de aplicaciones, de software, de hardware para incorporar en educación, con la misión en nuestro caso, de ayudar a mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado. Y, lógicamente, eso conlleva el desarrollo de una serie de competencias en el profesorado, en los equipos directivos, el desarrollo de planes estratégicos y, en ocasiones, pues la creación de soluciones digitales o contenidos. También trabajamos con editoriales. Bueno, si echáis un ojo a la web, seguro que vais a ver un poquito más del portfolio y a lo largo de esta comunicación seguro que os hacéis a la idea de la propuesta. Para que podamos interactuar, antes de seguir para adelante, voy a hacer un poquito aquí, para que podamos interactuar, os voy a pedir que una de dos, o entréis en este enlace, que de hecho voy a aprovechar para copiarlo y pegároslo aquí en el chat, o escaneéis con el móvil el QR. Mi experiencia me dice que lo más interesante es que podáis seguir en la pantalla así la presentación y que escaneéis el QR con el móvil y os va a aparecer una pantalla en la que cada vez que yo os pida interactuar conmigo, responder alguna pregunta, pues vais a poder hacerlo fácilmente a través del móvil, ¿vale? Entonces,
Lo voy a dejar un momentillo para que podáis escanear el código y aprovecho y os cuento, por ejemplo, algunos de los proyectos más relevantes que hemos ido haciendo mientras vais entrando. Comentaban hace un momento, Cristina, que en Aonia últimamente estamos bastante centrados en la parte de el uso y la explotación de lo que nosotros llamamos tecnologías exponenciales, es decir, tecnologías educativas que poco a poco lo que están impactando de forma profunda en la educación y que precisamente están acelerando su crecimiento y la transformación de la experiencia educativa del alumnado y, lógicamente, de lo que tienen que hacer los docentes para ir trabajando. No sé si estáis teniendo algún problema para entrar. De momento no ha entrado nadie en la plataforma. Me vuelvo al chat para mirar. Veo que algunos estáis escribiendo ahora mismo. A lo mejor no he hecho algo bien, no lo sé, pero creo que está todo ok. Ajá, ya estáis dentro, perfecto. Pues será que a mí no se me ha actualizado. Bien, pues voy a volver entonces a la presentación y seguimos adelante. Vale, pues la primera pregunta, vamos a meternos ya en el meollo, es que si tenemos que hablar del desarrollo profesional de los docentes y de los directivos de los centros educativos, habrá que pensar en cómo creemos que va a ser la educación del futuro. ¿Cómo os la imagináis? De hecho, estábamos hablando ahora del impacto de las tecnologías educativas exponenciales en nuestras universidades, en nuestros centros educativos, y esa va a ser la primera pregunta que os voy a lanzar. De las tecnologías que están saliendo ahora por las noticias y que estamos más que acostumbrados a ir escuchando, me gustaría preguntaros, si estáis respondiendo ya, ¿cuál pensáis que son las que mayor impacto van a tener en la educación en los próximos años? Os adelanto que por uno de los últimos proyectos presenciales que pude hacer fue en Singularity University, allí en California, que fuimos a las instalaciones de la NASA precisamente a probar algunas de las tecnologías que todavía no están en el mercado, y hicimos un trabajo para identificar cuáles de ellas iban a impactar de manera más profunda en educación y cómo pensábamos que lo iban a hacer. Éramos un grupo de 50 expertos de todo el mundo y estuvimos allí 3 días probando estas tecnologías e imaginando cómo sería el futuro de la educación. Y ese trabajo, y lo podéis encontrar fácilmente en la web, quedó reflejado en un cómic que podéis descargar y leer un poco cómo pensamos que entre todo el equipo que estuvimos trabajando en el proyecto, que va a ser el futuro de la educación. Y estoy viendo aquí los resultados de lo que habéis ido respondiendo, y efectivamente lo que habéis coincidido bastante en ese diagnóstico que nosotros hicimos ya hace casi 3 años, pero me gustaría apuntar dos cositas. Lógicamente, la inteligencia artificial es la tecnología que va a revolucionar todo, pero no de forma aislada. Es decir, la inteligencia artificial se va a combinar con las otras tecnologías que tenéis en pantalla. Vais a ir viendo cómo va a ir afectando a nuevos dispositivos móviles, cómo se va a ir combinando con la... Es curioso, nadie ha citado la realidad aumentada, habéis enfocado un poco más el tema en la realidad virtual, pero veréis cómo la inteligencia artificial va a ir penetrando en todos los ámbitos, igual que está penetrando hoy día ya en nuestras casas, está penetrando en nuestros electrodomésticos, en nuestros vehículos. Y voy a ver si en el chat habéis puesto alguna otra. No habéis puesto nada diferente en el chat, pero estas son
efectivamente las más relevantes, y lo que vamos a hacer ahora durante unos minutos es centrarnos precisamente en la parte de inteligencia artificial, si os parece, y vamos a centrar un poco el discurso ahí. Seguro que os suena este robot, seguro que lo habéis visto en las noticias un montón de veces, y si os gustan las series, si habéis visto Netflix, hay una serie que ahora, Black Mirror, que precisamente tiene muchos ejemplos de cómo podría ser un futuro en el que los robots, la tecnología tenga una mayor presencia. Es un futuro no tan lejano, pero ahí está. Y aquí, como veis, este es un vídeo de hace ya pues 3 años o por ahí, quizá un poquito más, y veis a Atlas, que es el robot este famoso de Boston Dynamics, cómo se mueve, cómo va trabajando, y veis que es un poquito torpe, y que en realidad hay una diferencia sustancial entre pues cómo se comporta un humano, cómo se mueve un humano y cómo se comporta un robot. El ejemplo que quiero poneros va en relación a cómo la inteligencia artificial aplicada y combinada con otras tecnologías va a suponer un salto sustancial en el progreso y en el trabajo que vamos a realizar con las tecnologías. Y para que lo veáis un poco más en detalle, os pongo el ejemplo de una inteligencia artificial que se llama DeepMind, que seguro que conocéis porque es propiedad de Google y ha salido muchas veces en las noticias. Este es un ejemplo en el que DeepMind, este motor de inteligencia artificial, aprende a andar por sí mismo. Básicamente son 3 modelos físicos que tienen una serie de articulaciones, y la única premisa que tenía este software, esta inteligencia artificial, era ir de un punto a otro del circuito, y eso es precisamente lo que hace la inteligencia artificial. Aprende, imagina, con esa fisionomía que se le ha otorgado, pues cómo se mueve, cuál es la manera más efectiva de lograr ese objetivo. Y si os dais cuenta, es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos a la hora de aprender, al aprendizaje natural. Nosotros, desde que somos pequeños, cuando nacemos, vamos interactuando con nuestro entorno y aprendiendo a manejar nuestro cuerpo, a gestionar el input que nos viene a través de los sentidos, y precisamente a lograr nuestros objetivos de pues, comer en una primera instancia, pues relacionarnos con los otros, y así poco a poco. Entonces, estos son modelos que evidencian cómo precisamente las inteligencias artificiales, pues precisamente este tipo de habilidades cognitivas que no son exclusivas de nosotros. Por ahí estoy viendo. ¿Qué pasa si combinamos estas dos cosas? ¿Qué pasa si combinamos estas inteligencias artificiales que son capaces de aprender de una forma mucho más sistemática e inteligente con Atlas, el robot de Boston Dynamics? Pues este es el ejemplo. Esto es un vídeo que a principios de 2021 Boston Dynamics publicó. Tenéis muchos ejemplos más en YouTube si buscáis, y podéis ver cómo Atlas ya se mueve de otra forma completamente diferente. No solo yo diría que baila incluso mejor que yo, porque yo soy muy torpe, sino que, como veis, se relaciona con otros robots, interactúa con ellos, es capaz de analizar y ajustar su comportamiento al comportamiento de los demás, y eso hace que tenga muchísimas más posibilidades en relación a lo que era el propio Atlas hace unos años. De hecho, como veis, no solo Atlas, sino que el resto de robots de Boston Dynamics han ido progresando en la misma línea,
y la verdad es que es sorprendente ver pues la cantidad de posibilidades que tiene esta inteligencia artificial aplicada, en este caso, al campo de la robótica. Ahora es cuestión de que dejemos nuestra imaginación volar y pensemos qué pasará cuando las inteligencias artificiales estén mucho más integradas, por ejemplo, en los LMS, en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué pasará cuando estas inteligencias artificiales podamos aplicarlas o podamos servirnos de ellas para gestionar nuestro aula o acompañar al alumnado en el desarrollo de proyectos o en el acompañamiento, no solo dentro de una asignatura solo, sino de todo el contexto de enseñanza-aprendizaje en el que vive el alumnado. De hecho, en este trabajo que realizamos en Singularity University como os digo, hace unos años ya, lo que valorábamos era que la inteligencia artificial, en última instancia, tendría impacto no ya en las instituciones educativas como tal, sino directamente en la vida de los usuarios que van a, gracias a los dispositivos móviles, sentirse acompañados y trabajar de una manera muy diferente. Como os decía, en YouTube podéis ver un montón de vídeos más acerca de cómo ha ido evolucionando Atlas y insisto en lo que decía antes, no es tanto una cuestión de hardware, de cómo está cambiando el dispositivo en sí, el robot en sí, o cómo están cambiando los móviles o los ordenadores, sino cómo está cambiando el software que va por debajo y en este caso la inteligencia artificial. He oído algunas cosas en el chat. Vale. De acuerdo, pues si os parece, continuamos. Entonces, como os decía, esto nos hace pensar en qué tenemos que hacer para que nuestras instituciones, nuestras organizaciones, cuyo cometido es educar y trabajar con nuestro alumnado para que pueda afrontar un futuro profesional, un futuro laboral, un futuro vital, y tenemos que preparar a este alumnado para ser precisamente, es una frase que se oye muchísimo, robot proof, future proof, básicamente a prueba de estas inteligencias artificiales, de estos robots, sin saber cómo va a ser realmente el futuro, porque lógicamente este progreso que hemos visto, que os he enseñado de Atlas, ha ocurrido en muy poco tiempo, en apenas 2-3 años. Es muy difícil vislumbrar qué es lo que va a pasar dentro de otros 4 o 5. Comercialmente hablando, sí es cierto que si tenéis oportunidad de visitar organizaciones, empresas que están trabajando precisamente con tecnología que todavía no está en el mercado, ya os digo, yo he tenido la suerte de participar en algún proyecto en ese sentido, pues sí que puedes vislumbrar algo acerca de lo que se viene, pero en última instancia tenemos que ir trabajando con el día a día de nuestras organizaciones. Seguro que conocéis el World Economic Forum y hace unos años, hace unos años no, el año pasado, en 2020, sacaron un informe en el que detallaban, esto lo hacen recurrentemente, detallaban las 10 habilidades más importantes que deberíamos ayudar a adquirir a nuestro alumnado, y eso nos hace preguntarnos también otras cosas. De un lado, qué habilidades tenemos que nosotros promover en nuestro alumnado y de otro lado también qué habilidades tenemos que promover y ayudar a trabajar a nuestro profesorado y a nuestros compañeros en los equipos directivos. De hecho, nosotros mismos en la empresa nos preguntamos cuál es el perfil de empleado que necesitamos, teniendo en cuenta este tipo de habilidades y de destrezas y cómo podemos ayudarles a adquirirlas y incluso individualmente cada uno de nosotros
pues debemos tener en mente este esquema y no solo eso, sino también intentar pensar un poquito más allá, cuáles van a ser las más demandadas en el futuro, precisamente apoyándonos en fuentes como este estudio que os estoy citando en este momento, o quizá analizando cómo desde nuestras instituciones o desde nuestros currículums o desde nuestras planificaciones para el curso que viene, estamos contribuyendo a que el alumnado desarrolle estas habilidades. Y algo que nunca me gusta dejar a un lado es no solo la importancia de incluir este tipo de planteamientos en lo que son los planes estratégicos o las definiciones de qué es lo que queremos hacer el año que viene, sino también pensar en cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a evaluar. Es decir, es muy importante no solo tener esto en mente, incorporar un plan o hacer modificaciones en nuestro diseño pedagógico para ver qué herramientas o qué habilidades vamos a incluir de cara al curso que viene, sino también ser capaces de analizar qué impacto está teniendo eso en nuestro alumnado, qué impacto está teniendo eso en nuestra práctica docente, estamos mejorando algo, de forma que no se quede solo en una cuestión de he incorporado la herramienta o he incorporado una serie de rutinas nuevas, sino también analizar si están funcionando o no están funcionando, si estamos consiguiendo lo que queremos o no. Vale. Y a todo esto, pues se une pues, toda la parte del COVID, que ya sabéis y habéis sufrido y que ha transformado y en gran medida acelerado muchos de los cambios que venían anunciándose desde hace años en relación a la transformación digital, a los modelos híbridos de aprendizaje, a la incorporación de otro tipo de herramientas al aula. Muchos quizá no usábamos de una manera tan intensiva el entorno virtual de aprendizaje que nos ofrecía la organización, pero ahora sí que lo hacemos. Ahora sí que incorporamos los contenidos en el aula virtual y no solo eso, sino que además buscamos rutinas que favorezcan la interacción, el aprendizaje cooperativo entre nuestro alumnado, el desarrollo de proyectos. Ese tipo de cosas son esenciales y son las que podemos decir que el COVID-19 han venido para quedarse. Y precisamente nosotros justo en marzo de 2020 empezamos un estudio en el que lo que queríamos era analizar cuáles eran las mejores prácticas las que mejor estaban funcionando en los centros educativos para precisamente solventar los problemas que estaba trayendo el tema de la pandemia y qué prácticas se iban a quedar, qué aprendizajes habíamos obtenido de todo esto. En este estudio participaron más de 1.700 organizaciones educativas de 16 países y eran preguntas que respondieron precisamente no docentes, sino directivos, responsables que tomaban decisiones en relación a los planes digitales o estratégicos de los centros educativos. Luego, las decisiones que esta gente tomaba, que estos informantes con los que estuvimos trabajando tomaban, pues tenían repercusión, afectaban a más de 1 millón de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos. De hecho, participaron muchísimas universidades y en más de 100.000 profesionales de la educación, teniendo en cuenta no solo a docentes, sino también al personal no docente, que es en gran medida son los grandes abandonados en esta pandemia. Es una conclusión que precisamente hemos venido trabajando hace poco. Hay muchísimos programas formativos y ha habido mucho apoyo para reforzar el trabajo en el ámbito docente, en el entorno pedagógico, que lógicamente era necesario porque a pesar de llevar mucho tiempo hablando del impacto de la tecnología en la educación, pues sabíamos que quedaba mucho por hacer aún y se
ha hecho muchísimo durante este tiempo, pero también el personal no docente precisa el desarrollo de determinadas competencias, precisa el desarrollo de determinadas habilidades en relación a estas tecnologías y os invito, si es vuestro ámbito de responsabilidad, precisamente a analizar en vuestros planes, en vuestra organización, qué es lo que estáis haciendo para precisamente contribuir con este colectivo, que es simplemente aprovechar y romper la lanza, porque en general no solemos acordarnos de ellos. Fruto de ese estudio, pues apareció este informe que podéis ir a consultar en nuestra página web. Si buscáis en Internet ideas para una nueva normalidad educativa, pues podéis acceder a él. Si vierais que no lo encontráis por lo que sea, pues me buscáis en redes, en Twitter, en LinkedIn, en donde queráis y os lo hago llegar sin ningún problema. Y digamos, tres son las conclusiones principales que me gustaría destacar en este momento de ese estudio. De un lado, que organizaciones y centros educativos que ya estaban planificando en alguna medida la transformación digital han salido mucho mejor paradas de aquellas que no. Incluso aunque no hubieran iniciado la incorporación de ese plan. De hecho, nos ha sorprendido que organizaciones que tenían ya ciertos elementos digitales incorporados, pero que no habían sido tenidos en cuenta en la estrategia, sino que eran acciones que se habían desarrollado pues a partir de iniciativas personales, de un docente que quería incorporar algo o un departamento muy concreto, pero no estaba íntimamente ligado con la estrategia de la organización, pues no han sido tan exitosas como otras. Y de hecho han creado dientes de sierra dentro de la organización que hasta cierto punto podemos decir que son incluso perjudiciales. Entonces, la primera conclusión era esa. Y de ahí el primer consejo que os puedo lanzar, que es si no tenéis una estrategia, es el momento de empezar a trabajar en ella. Y de otro lado, si la tenéis, pues echarle un ojo, revisarla a la luz de la información que vamos a ir compartiendo durante la sesión. La segunda es que precisamente la competencia digital del profesorado ha sido uno de los grandes retos que han tenido que afrontar las organizaciones, incluso por encima de la dotación tecnológica, del acceso a la tecnología. Mucho más importante ha sido ser capaz de lidiar con ella. De hecho, no ha habido mucho problema para hacer inversiones en comprar dispositivos. De hecho, en muchos casos incluso se han cedido por parte de organizaciones sin ánimo de lucro para poder romper esa brecha que ha ocurrido en muchas regiones. Pero incluso con los dispositivos, aquellos centros cuyo profesorado estaba preparado competencialmente hablando y pedagógicamente hablando para ofrecer una experiencia de aprendizaje satisfactoria a través de elementos digitales, lo han llevado mucho mejor que aquellos que no. Y ha sido un gran reto del que afortunadamente muchísimos centros han salido muy bien parados y sobre todo han salido con la conciencia, con ese aprendizaje de que queda mucho por hacer y de ahí que veamos en los últimos meses una gran actividad, un gran movimiento, no solo a nivel organización, sino incluso a nivel individual de profesionales de la educación, incorporando nuevas herramientas, mejorando sus competencias, aprendiendo unos de otros, compartiendo, para precisamente poder romper esta barrera que es una de las principales. De hecho, en el estudio, una de las ideas que nos interesaba era ver no solo qué incorporación de la tecnología había pre y post pandemia, sino también comparar si desde las organizaciones educativas se monitorizaba el uso, se monitorizaba el trabajo que se estaba realizando aprovechando estas tecnologías. Y si os parece, nos vamos a centrar en un momentito
en una parte de este gráfico, que es en esta que veis aquí. Esta es la que me gustaría destacar. El primer gráfico refiere a la monitorización que los centros hacían de su actividad digital antes de la llegada de la pandemia. Y como veis, a pesar de que la mayoría de las universidades, la mayoría de las organizaciones educativas disponían de un LMS, sea Moodle, sea Blackboard, sea cualquiera de las plataformas que hay, además de que incorporaban herramientas y aplicaciones para poder trabajar en el aula de una manera más efectiva. Lo cierto es que la mayoría de ellas, casi un 60%, un 56,1%, no monitorizaba esa actividad. Es decir, no sabían qué uso se estaba haciendo de esa tecnología o qué rendimiento se le estaba sacando. Precisamente una cosa muy positiva del COVID es que este gráfico prácticamente se ha invertido y ahora mismo nos hemos dado cuenta de la importancia de no solo incorporar las herramientas digitales, sino también monitorizar su uso. Básicamente, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de cara a si esta inversión en concreto merece la pena o si esta inversión que hemos hecho o que llevamos 3 años trabajando, este plan está dando los resultados que esperábamos o no. Mirar un poco más allá de, venga, la semana que viene usamos esta herramienta o incorporamos este LMS y llevar un poco el control acerca de qué rendimiento estamos obteniendo, precisamente si estamos contribuyendo hemos hablado antes de la importancia de la definición estratégica, si estamos contribuyendo a la incorporación de estas habilidades y competencias a nuestro currículum, si nuestro alumnado lo está adquiriendo, pues es esencial. De hecho, en Aonia, que llevamos mucho tiempo trabajando en toda la parte de desarrollo de competencias digitales, ahora mismo en lo que estamos muy centrados es no solo en analizar y evaluar las competencias digitales del profesorado, sino también qué efecto está teniendo eso en el alumnado, es decir, qué competencias está incorporando el alumnado fruto de los desarrollos de planes de formación en el profesorado o de la incorporación de distintas herramientas y distintas tecnologías. Entonces, está claro que necesitamos un plan precisamente para poder definir la estrategia, definir esas acciones que queremos llevar a cabo y poder medirlas para ver qué rendimiento estamos obteniendo. Precisamente para definir ese plan, yo os recomiendo no inventaros el plan o no quedaros con el conocimiento que podáis tener en vuestro entorno, sino intentar acudir, de un lado, a otros centros educativos que tengan experiencias que os parezcan modélicas. Para eso es muy interesante, como os decía al principio, acudir a organizaciones que se dedican precisamente a identificar estas mejores prácticas y a darles difusión, como puede ser 100 o el Consorcio de Escuelas Norteamericano o el ISTE, que precisamente está emitiendo ahora unos informes muy interesantes centrados en universidad, pero que además tengáis como referencia, pues normalmente si usáis una tecnología concreta, estas empresas suelen tener marcos que ayudan a analizar, a concretar ese paso a paso. Es el caso, por ejemplo, tenéis aquí en pantalla, este es el esquema resumen del marco de transformación digital de Microsoft. Luego, si utilizáis Microsoft, es una buena referencia para empezar. E incluso si no lo usáis, es una muy buena referencia para haceros una idea de qué cosas se pueden medir, qué cosas deberíais mirar. De otro lado, también os recomiendo echar un vistazo a todos los marcos y documentos que publica la Comisión Europea.
en relación a la transformación digital de organizaciones educativas, que son aplicables no solo a la etapa de primaria, sino también a universidad y que hablan no solo de la parte pedagógica y educativa del docente y del aprendiz, sino también de la parte de dirección administrativa y de infraestructura. Entonces, en ese sentido, os invito a investigar por ahí un poquito. Y pensando ya en referencias, digamos de una manera más global, son muy interesantes tanto los informes que emite la OECD en relación a la innovación educativa como un elemento que debemos y podemos medir. En ese sentido, son muy interesantes estas referencias hay una serie de informes que se llaman Measuring Innovation in Education, que son geniales y os invito a analizarlos. Son áridos, también os lo voy adelantando, porque precisamente son muy extensos. Pero son muy interesantes. Y de otro lado, y aquí nos vamos a detener un momentillo y precisamente nos va a ayudar a llegar a las conclusiones, los informes del Consorcio de Escuelas Norteamericanas son aplicables a una gran variedad de contextos educativos y quería concluir precisamente con esta parte para daros algunas pistas que precisamente son fruto del trabajo de más de 100 expertos de todo el mundo, que trabajamos no solo en consultoras, sino también en universidades, centros educativos, y que juntos nos hemos dado cuenta de que los problemas que tenemos a nivel global en términos educativos son comunes, tanto en Australia como en China, como en África, como en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa. Nos enfrentamos a retos muy similares y precisamente eso a lo que nos invita es precisamente a compartir experiencias, a hablar con pares, con compañeros que nos puedan ayudar a crear soluciones conjuntas entre todos. Yo creo que es la única manera en la que podemos crecer y es la manera en la que vamos a llegar a buen puerto. Este informe os lo voy a resumir muy rápido porque no tenemos mucho más tiempo y me gustaría dejar unos minutos para preguntas. Incluyen un análisis de cuáles son los obstáculos, que como veis, uno de los destacamos 3 grandes obstáculos en el informe y precisamente como veis, uno de los más importantes es la evolución de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, la transformación de estas prácticas. De otro lado está toda la problemática que hemos identificado en los centros educativos, que habéis vivido seguro en relación a la igualdad de oportunidades en términos de acceso a la tecnología y sobre todo al uso de la tecnología. Es decir, no basta con el acceso al hardware, sino que hace falta tener unas competencias para poder trabajar con él, y en ese sentido pues también la formación del alumnado es importante la formación y la información a las familias, y de otro lado también innovaciones que podamos medir y monitorizar con el objetivo de poder en un plan ver cómo va a seguir progresando y cómo vamos a trabajar con él. De todas estas, precisamente, la que menos dificultad desde el grupo de expertos pensamos que tiene para afrontar desde el punto de vista de los planes a corto plazo es precisamente atajar la problemática derivada de la formación del profesorado para precisamente poder mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado. Luego hablamos un poco de los aceleradores, es decir, cuáles son las prácticas que aceleran la innovación dentro de nuestras organizaciones educativas, cuáles son las cuestiones que podemos promover en nuestros centros y que van a acelerar esta transformación. De un lado, hay 2 que están muy relacionadas, que son la autonomía del
del alumnado y la personalización de los planes de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la capacidad de que los alumnos, sea trabajando individualmente o en grupo, puedan tomar decisiones sobre su aprendizaje y, de otro lado, que podamos tener la capacidad de que, a pesar de que estén trabajando de forma autónoma, podamos monitorizar, tener un control de qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, para precisamente, y aquellos que tengáis alguna experiencia en cuestiones de logística, se llama el just in time, ser capaces de ofrecer esa experiencia de aprendizaje justo cuando el aprendiz lo necesita. Aquí es donde, ya os adelanto, la inteligencia artificial va a suponer un gran avance en los próximos años y os invito a que analicéis cuál es la relación entre las plataformas y las tecnologías que estáis incorporando en vuestros centros con la inteligencia artificial, es decir, cómo piensan ir incorporándola en los próximos años, porque va a ser precisamente lo que marque una diferencia entre la experiencia de aprendizaje en un entorno o en otro, y en última instancia en un centro educativo o en otro. Entonces, en ese sentido, os invito a hacerlo. Y de otro lado, otro de los aceleradores es la parte del aprendizaje socioemocional, que tiene mucho que ver con las habilidades que hemos visto antes que destaca el World Economic Forum, que tenemos que fomentar y que trabajar con nuestro alumnado y, lógicamente, con nuestro profesorado. La que va a suponer, como adelantábamos hace un momento, un cambio radical, un cambio que vamos a vivir precisamente ese cambio exponencial, que no va a haber vuelta atrás, precisamente tiene que ver con la personalización. Y ya por último, para acabar, están las tecnologías que nos van a permitir lograr estos objetivos, incorporar estas innovaciones. Lógicamente, muchas de ellas las habéis ido incorporando en forma de herramientas que os permiten el aprendizaje híbrido, experiencias de blended learning, para trabajar en presencial y en remoto. Eso es muy, muy, muy importante, pero el gran cambio, la gran transformación va a venir dada precisamente de la posibilidad de trabajar en entornos digitales de una forma mucho más efectiva, de poder tener un control acerca de toda la información que se va recogiendo en estas plataformas, de todo el trabajo que se va realizando de forma colaborativa en estos entornos de aprendizaje. Muchos de ellos sabéis que han avanzado y que están avanzando muchísimo en el último año. Los dos grandes ejemplos son Teams de Microsoft y toda la suite de Google Workspaces, que han ido incorporando herramientas que precisamente hacen mucho más sencillo el seguimiento y el trabajo colaborativo, y son habilidades que tenemos que fomentar, de un lado, entre nuestro alumnado, porque van a ser esenciales de cara al futuro; de otro lado, entre nuestros docentes, porque precisamente van a facilitar y optimizar su forma de trabajar, igual que ocurre también con el personal no docente. Y finalmente, y esto tiene que ver también, y os invito a analizar algunas de las reflexiones que en este sentido se están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, donde las universidades están empezando a ofrecer modelos de enseñanza deslocalizados, de forma que tú puedes matricular en cualquier universidad y vas a recibir la misma calidad de enseñanza. Físicamente, tengas la oportunidad física de acudir al centro o no. Hay muchísimas experiencias en ese sentido. Nosotros tenemos una de las universidades pioneras en ese sentido en España. Está la UNED, está la UNIR. Hay muchísimas universidades trabajando en ese modelo, pero lo radical aquí, lo importante, va a ser que incluso las universidades que estratégicamente no tenían definido un modelo de enseñanza remota que les permite
gracias a la conectividad y a poder trabajar sin cables, enseñar y aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que se ha venido a denominar aprendizaje ubicuo, pues precisamente van a tener que ir incorporándolo en los próximos años. Y precisamente eso es lo que va a ser menos inmediato y forma parte de esa transición desde el Blended Learning a esa conectividad ubicua a la experiencia de aprendizaje. Con esto que hemos visto hasta el momento ya me gustaría ir concluyendo, pero os voy a hacer ya las dos preguntas finales antes de terminar. La primera es que si después de ver esta presentación estuvierais hablando con un líder educativo, con el director de algún departamento, con el responsable de la universidad, la primera, en una palabra, os pediría que le dijerais en una palabra cuál sería el consejo para trabajar de cara al futuro, en los planes que tengan, en el año que viene o en los siguientes. Por aquí vamos recibiendo ya alguna respuesta. La primera es atrévete, igualdad. Vamos a ver algunas de las reflexiones que podéis hacer después de esta... por aquí van cambiando colores porque estáis votando, creo. Efectivamente, estáis dando like a alguna de las... compromiso, formación, efectivamente son algunos de los elementos que podemos destacar de lo que estamos viendo ahora. Y fijaos que ninguno realmente tiene que ver directamente con la tecnología en sí, sino con el compromiso y con la necesidad de dar el salto e ir hacia adelante. Y precisamente eso se relaciona con algunas de las conclusiones que he anotado yo. Pues lógicamente trabajar en vuestro plan estratégico, buscar esas referencias internacionales, como hemos estado viendo, estableceros objetivos, medirlos y poder, de esa manera vais a poder tomar decisiones en el futuro basadas no solo en lo que pensáis que ocurre, sino en datos y eso es esencial y también aplica lógicamente a profesores para diseñar y pensar en su clase, en la evaluación de su alumnado. De otro lado, a abrir esas decisiones y esas propuestas al resto de la comunidad educativa, buscando que las validen, que las apoyen, que las refrenden, de forma que no sean proyectos que desde la dirección podáis llevar al resto del centro, sino que sean proyectos comunes a los que podáis dar luego seguimiento, involucrar a distintos agentes en la evaluación de los mismos. Pero sobre todo y tiene mucho que ver con lo que habéis comentado hace un momento, es interesante que esas transformaciones empiecen en cosas quizá pequeñas y que puedan ir creciendo precisamente a partir de los errores. Una experiencia que a mí me gustó mucho en el último BET que estuve. BET, si la conocéis, es la feria mundial más importante de tecnología y educación. Pues en Londres me invitaron a asistir justo antes de la pandemia, en enero de 2020, y hablando precisamente con una universidad, me comentaban que ellos habían decidido que una semana la iban a llamar la semana del error. No recuerdo exactamente cuál era la nomenclatura, pero el objetivo era que toda la comunidad educativa tuviera la oportunidad de probar algo nuevo y que si no funcionaba no pasaba nada. Pero sí que quedará documentado pues qué quiero probar, qué quiero hacer y ver qué funciona y qué no funciona. En ese sentido, si esas prácticas las incorporáis digamos, vuestra estrategia, os van a ser muy, muy beneficiosas. Vamos a hacer lo mismo si usted... Sí. Perdóname, David, estoy aquí para decirte es que nos estamos quedando sin tiempo y como tenemos una conferencia
dentro de 3 minutos. No sé si en un Vale. minuto podrías dar unas Sí, sí. conclusiones rápidas y Sí, así yo... esta me la voy a saltar entonces porque es la última. Es lo mismo en relación a los docentes. Si sois docentes, sabéis que tenéis en vuestra mano la capacidad de mejorar vuestras competencias, de un lado docentes y de otro lado las técnicas, que van de la mano, pero que podéis analizar de manera complementaria. De otro lado, que colaboréis, que compartáis experiencias y que aprendáis sin miedo a equivocaros, y luego también que seáis permeables a vuestro entorno, a vuestro alumnado, a las herramientas que utilizan, a la manera en que tienen de comunicarse, a cuáles son sus referentes. Eso os va a ayudar a mejorar esa experiencia de enseñanza y, lógicamente, la experiencia de aprendizaje del alumnado. Y ya está, no tenía más. Agradeceros el tiempo, la atención. Si no tenemos la posibilidad de responder alguna pregunta que no sé si tendréis, deciros que tenéis ahí mi contacto. Soy muy fácil de localizar a través de redes sociales, sea LinkedIn o Twitter, o la verdad es que cualquiera. Así que quedo a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis. Agradecer a Book Club de nuevo la invitación y el tiempo para trabajar, y os invito a disfrutar del resto de las ponencias que sin duda van a ser muchísimo más interesantes de lo que hemos comentado aquí, que no es poco. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, David. No creo, no sé si más interesantes, igual yo creo que la tuya. Y a los participantes, me gustaría también compartiros el enlace del evento, por si os queréis apuntar ahora a última hora a alguna de las conferencias, y que sepáis también que en principio habéis recibido un email por si queréis asistir a la conferencia que tendrá lugar ahora dentro de un minutito. Tendremos una charla con 2 profesores de un máster de innovación docente, en el que hablaremos un poco de cuál es el impacto que ha tenido el COVID y sobre todo también cuál es el punto en España de la innovación tecnológica en la formación docente. Así que os invito a participar y de nuevo muchísimas gracias, David. Ha sido un placer y espero poder colaborar pronto desde Book Club y con Aonia también. Seguro que sí. Un placer, y de nuevo muchísimas gracias a los asistentes y a vosotros por la organización, que es un evento, la verdad es que más que destacable. Enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, David, y muchas gracias a los participantes. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.